7:30 de la mañana, como lo había anunciado, ya está con nosotros Juan Carlos Holguín, ex canciller de la República, para analizar esta decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos de prohibir este ingreso a su territorio al expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Buenos días, bienvenido. Gracias, Liz. Un saludo a todos los que nos miran. Y antes de empezar el análisis, quiero invitarle a usted y a nuestros amigos televidentes a ver el siguiente reportaje sobre este tema que hemos preparado. El expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass tienen prohibido el ingreso a Estados Unidos. El Departamento de Estado de ese país anunció el miércoles la medida por 3 motivos: su participación en actos de corrupción durante su mandato, abuso de sus cargos al aceptar sobornos y contribuciones políticas a cambio de contratos con el Estado. La sanción pesa además en contra de la esposa y los 3 hijos de Correa y la esposa y el hijo mayor de Glass. Expertas internacionalistas señalan que si bien no es la primera vez que ese país toma una acción de este tipo, sí es una clara muestra del apoyo que brinda a Ecuador en la lucha contra la corrupción. Pero ¿por qué la sanción llega precisamente ahora? Explican que podría tener relación con la reciente condena en contra del excontralor Carlos Pollitt. Que dentro de sus actos de corrupción, figuras como el expresidente Correa o el ex vicepresidente fueron actores fundamentales de los mismos. Creo que las dos cosas van juntas. Podrían haber tomado esta decisión hace un mes, hace un año, hace 8, a no ser que tuvieran una razón adicional de, no sé, un juicio en particular o información que podrían sacar en días siguientes, pero sí es curioso el timing. Además, esta decisión podría cambiar la política exterior de México hacia Ecuador, que continúa rota tras el asalto de su embajada en Quito, en donde se asilaba Glass. Va a ser muy difícil sostener la posición mexicana. De México se la pensará 3 veces antes de volver a ejercer todas las acciones en favor de corruptos. Incluso en la Nación Azteca se puso el tema sobre la mesa. Gravísima esta confirmación y sobre todo que nos diga si van a continuar con esa política de darle asilo, de estar en contubernio ayudando a estos criminales a utilizar las embajadas mexicanas como cuevas de criminales. Rafael Correa permanece prófugo de la justicia tras haber sido sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción, mientras que Jorge Glass está en la cárcel de máxima seguridad La Roca en Guayaquil. Queremos empezar el análisis, Juan Carlos, y más allá de que ni Rafael Correa, ni Jorge Glass, ni sus familias puedan ingresar a territorio a los Estados Unidos a través de esta decisión del Departamento de Estado, ¿qué connotación tiene una decisión como esta? ¿Qué mensaje se envía al país y quizás también al mundo? En primer lugar, Liz, es triste que tengamos ahora 2 nuevos exmandatarios, un presidente y un expresidente, con una comunicación de que han sido corruptos. Creo que esa no es una buena noticia para el país. No es la primera vez. Recordemos que hace pocos meses también se lo hizo alrededor del expresidente Abdalá Bucaram. Y creo que esto lo que nos muestra en primer lugar es una triste noticia del estado de nuestra justicia aquí en el Ecuador. Una de las implicaciones que tiene esto es que generalmente la lucha contra la impunidad, dado el estado que tiene nuestra justicia y que lo vemos con el caso Purga o el caso Metástasis, tiene que ser ventilada en otros juzgados, en otros países. Es lo que ha pasado con el juicio del excontralor Carlos Pollitt, que ha tenido un efecto inmediato por lo que se ve alrededor del expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass. Como menciono, me parece que esto va a tener un punto de inflexión sobre la política narrativa que ha tomado el expresidente Correa en los últimos años, especialmente bajo el concepto del lawfare, que no es un concepto que solamente ha sido utilizado por él, sino por esta gran galaxia que existe alrededor del Grupo de Puebla. Recordemos que hubo hace apenas 2 años un seminario en Buenos Aires sobre el lawfare, pocos días antes del juicio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cuyo caso tenía a los mismos abogados que tenía el presidente Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass y la ex ministra María Ángeles Duarte. Entonces, una comunicación como la que ha hecho el Departamento de Estado
de Estados Unidos tiene una implicación directa sobre esta nueva etapa en la defensa de los procesos de estos dos exmandatarios. Ahora, como lo escuchábamos antes en el reportaje, quienes asocian esta decisión con la sentencia al excontralor Carlos Pollitt, pero ¿por qué pudiera incidir eso directamente? Porque hay quienes cuestionan el tiempo en que se ha tomado esta resolución. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no un año atrás? ¿Por qué varios meses atrás, a lo mejor, cuando ya se conoció lo que implicaba en sí el caso Sobornos? Este tipo de decisiones hay que recordar, Liz, que son, en primer lugar, soberanas del país que lo toma. La posibilidad de que alguien ingrese a un territorio soberano es realmente un privilegio de quienes acceden a ese territorio y es un derecho del país de poder negar o aprobar la admisión de algunas personas a su territorio. Entonces, creo que desde esa perspectiva, lo que ha hecho el Departamento de Estado es ir acumulando una serie de información que existían sobre los casos alrededor del expresidente Rafael Correa, del ex vicepresidente Jorge Glass, de varios de sus ministros que ya han tenido esta medida que no necesariamente se la hace pública. Recordemos que en el pasado se habían anunciado muchas veces retiro de visa, también la inadmisibilidad de algunos exfuncionarios a ese territorio, pero sin dar nombres, porque generalmente Estados Unidos utiliza los nombres solamente en casos de alta corrupción o de alto impacto sobre esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Tiene que ver con el caso Pollitt en mi criterio, aunque no lo vamos a conocer de manera directa, porque es la primera vez que se ventila en una corte independiente las pruebas que constan en muchos otros procesos, por ejemplo, aquí en el mismo territorio ecuatoriano, y que para muchos países en el exterior hay cuidado respecto a la legítima defensa que ha tenido el expresidente Correa y sus exfuncionarios con sus anuncios de que esto era un lawfare, de que esto era una persecución política. Ahora que ha sido una corte independiente de un tercer territorio, que hay que decir algo que es muy importante, Liz, se lo da en el contexto de un gobierno democrático, es decir, ni siquiera la narrativa de que pueda ser un esquema ideológico contra el exmandatario Rafael Correa por sus posiciones frente a Assange o por sus posiciones políticas o ideológicas. Creo que estos son los factores que han dado que en este momento la Secretaría de Estado tome esta decisión, que la haga pública y que además involucre a la familia, un tema que ha sido controvertido en las últimas horas, que ha sido reclamado por el mismo expresidente Rafael Correa, pero ahí hay dos opciones: o los hijos mayores de edad de ambos mandatarios son parte de una estructura donde existan pruebas, o es un mensaje muy directo, muy claro, que lo ha tomado Estados Unidos en el pasado con otros exmandatarios, por ejemplo, de otra posición ideológica, como el expresidente del Paraguay, Horacio Cartés, que básicamente lo que menciona este mensaje es: si tú robas, si tú eres corrupto, tu familia va a salir afectada. Es parte de una lucha contra la impunidad, de una política que tiene Estados Unidos. Y nuevamente resalto, lo triste es que sea muchas veces otro país el que otorgue credibilidad a lo que hace la justicia ecuatoriana. Evidentemente, como usted lo mencionaba, esto generó la reacción del expresidente Rafael Correa en su defensa, en su rechazo a esta resolución. Él mencionaba algunas cosas. Bueno, cuestionaba que se hayan dado nombres y apellidos de los integrantes de su familia, que se extienda a ellos esta decisión por un lado, pero decía, Estados Unidos resuelve esto mientras México, Canadá y Bélgica le han dado asilo a algunos de los condenados y vinculados a actos de corrupción. El expresidente Rafael Correa tendrá que demostrar si Bélgica le ha dado un asilo político. Hasta donde conocemos, y yo como ex canciller lo conozco, al haber pedido la extradición del expresidente Rafael Correa, es decir, haber trasladado el pedido de la Corte Nacional de Justicia, que él solicitó un refugio bajo la figura de una reunificación familiar. En el caso de México,
entendemos que fue una decisión ideológica de una estructura que funciona como un grupo corporativista del poder alrededor de lo que se llama el Grupo de Puebla. Además, el asilo que se le otorgó a la exministra María Ángeles Duarte fue un asilo de última hora, pocas horas antes de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como lo dije antes, tenga que ir a un juzgado donde fue sentenciada por un caso muy parecido al caso Sobornos. Esta estructura corporativista internacional hace muchas veces que los gobiernos de manera transnacional, gobiernos de amigos, terminen protegiéndose unos a otros con esta narrativa del lawfare, que pese a ser un concepto muy válido, en el caso de ellos lo utilizan como un escudo contra su propia corrupción. No hay, o más bien dicho, habrá que ver qué hace Argentina ahora, por ejemplo, con el asilo de la exministra María Ángeles Duarte. Habrá que ver, como mencionaba el reportaje, qué va a pasar con México en la defensa de su caso por la irrupción que existió en la embajada mexicana para sacar a un sentenciado por corrupción como Jorge Glass, que estaba a punto de escaparse con la complicidad de un gobierno mexicano que cuenta entre sus filas, y hay que decirlo abiertamente, y que contaba en ese momento en las filas del gobierno de la Ciudad de México por parte de la entonces jefa de ese territorio, Claudia Sheinbaum, con muchísimos exfuncionarios del correísmo. Creo que es importante ver en la declaración que hizo el Grupo de Puebla alrededor de esta medida de Estados Unidos, que no es más que una narrativa por tratar de proteger a uno de sus miembros, pero que creo que esto puede cambiar con el paso de los días, puesto que muchos países solicitarán información a Estados Unidos sobre lo que ha sucedido con el expresidente Rafael Correa, con el ex vicepresidente Jorge Glass, y sobre todo con las pruebas que puedan existir en ese territorio, en un tercer territorio alrededor de la corrupción que ha sido denunciada. Pero ¿pudiera haber alguna esperanza de que cambie esa relación rota hoy entre México y Ecuador? Ayer ya veíamos también la posición de una de las congresistas criticar a su país por dar este asilo y tomando fuerza este tema a propósito de esta resolución del Departamento de Estado. Pero vimos también que para la posesión de Claudia Sheinbaum no invitaron, por ejemplo, al presidente Daniel Noboa. Y ahora, ¿cómo puede variar, empeorar o mejorar esta relación con lo ahora resuelto por Estados Unidos? Como ex canciller, por respeto a otro país, no me gustaría dar una opinión sobre lo que va a pasar con México, pero como ecuatoriano, tengo que decir que lo que podríamos ver más bien es la radicalización ideológica a través del liderazgo de Claudia Sheinbaum, que fue quien protegió dentro de su trabajo como jefa del gobierno de la Ciudad de México a muchísimos exfuncionarios prófugos de la justicia ecuatoriana. Es lamentable que, más allá de que por las relaciones diplomáticas no se haya invitado a un mandatario sudamericano, como es el caso de nuestro presidente Daniel Noboa, se haya invitado a personas como Maduro, a dictadores como Putin y otros dictadores que estuvieron allá mezclados con otros presidentes democráticos. Lo que sucedió alrededor de la no invitación al rey de España es bastante complejo, porque eso solo muestra las taras ideológicas y la forma de gobierno que tendrá la presidenta Sheinbaum, que lamentablemente irá en contra de una visión de unificación que necesita Latinoamérica, especialmente en un momento donde existen problemas geopolíticos mucho más graves, como las guerras existentes en Medio Oriente o en Europa. Y Juan Carlos, dentro de la respuesta del expresidente Rafael Correa a través de su cuenta de X, él puso sobre la mesa también otro tema que para muchos ecuatorianos resultaba difícil de comprender, y tiene que ver con el hecho de que Interpol no tramitó, se negó a hacerlo, estas órdenes de detención que se establecieron en algunas ocasiones por esta causa. Y él lo ponía como un recurso y decía, si Interpol no lo hizo, qué raro que pues ahora entonces nos acusen de corrupción y por eso nos nieguen prácticamente el ingreso a Estados Unidos. Lo ponía como uno de los argumentos. Como ex canciller, quizás explicar también algo que, como digo, para muchos ecuatorianos fue difícil de comprender.
Los autócratas generalmente tienen una estrategia de manipulación de la verdad. Tratan de construir su propia verdad alrededor de falsedades o de medias verdades. En el caso del expresidente Rafael Correa, esa medida de Interpol, hasta donde tuvimos entendido, porque fue de un gobierno pasado donde se solicitó del gobierno del expresidente Lenín Moreno, no se hizo bien el trámite de manera deliberada. Hay que entender siempre que cuando un país sale de un proceso de autoritarismo tan impactante como fue el del expresidente Rafael Correa, y más aún con un proceso de rompimiento interno, que es lo que se dio en el gobierno posterior, fruto de su propio seno político, el del expresidente Lenín Moreno, muchos funcionarios que quedan a cargo siguen respondiendo, siguen dando cuentas hacia sus anteriores líderes. Y eso es lo que sucedió en el caso de Interpol, un pedido hacia Interpol con errores que no pasó a trámite. Habrá que ver si esto cambia ahora. Lo mismo con la extradición del expresidente Rafael Correa, donde hay un caso abierto en el gobierno del Reino de Bélgica. Lo mismo que debe suceder con una serie de actores que, como mencionaba antes, han recibido un asilo, como la ex ministra Duarte, un asilo de Argentina. Y también habrá que entender desde dónde va a operar ahora este grupo de exfuncionarios del correísmo que por un momento estuvo en Caracas como centro de operación y que luego muchos de ellos se movieron a México, y habrá que ver si desde allá continúan operando con, lamentablemente, lo que hemos visto en los 3 últimos gobiernos, una especie de depredación política donde lamentablemente al expresidente Rafael Correa, que debería guardar las formas alrededor de buscar el bien común por el Ecuador, pero solo se ha dedicado a hacer una depredación para que los gobiernos no puedan avanzar. Lo hemos visto en casos anteriores, como pedir sanciones a su propio país, ahora alegrarse por, lamentablemente, el problema energético que tiene nuestro país. Escuchaba ayer a una política colombiana mencionar que el gobierno del presidente Petro había recibido probablemente un pedido de que no se colabore con el gobierno ecuatoriano, cuando deberían ser ellos, con recta intención, los que traten de ayudar al país, porque primero, más allá de cualquier ideología, más allá de cualquier problema de división, está la ciudadanía, está un país que requiere salir adelante y que ha tenido procesos democráticos transparentes, sobre todo los 2 últimos, que nos han dado nuevos presidentes y que requieren gobernar para beneficio de todos los ciudadanos. Y quiero regresar quizás al análisis de las hipótesis de lo que motivó al Departamento de Estado. Ya mencionábamos, uno puede ser esta sentencia al excontralor Carlos Polit. Hay otras personas que dicen que es un espaldarazo a la lucha contra la corrupción y el narcotráfico para el Ecuador, pero también hay quienes se preguntan si pudiera ser un respaldo a la gestión del presidente Daniel Noboa, sobre todo en medio de un ambiente político preelectoral. Los gobiernos, Liz, no dan respaldos políticos, salvo en estas estructuras corporativistas como el Grupo de Puebla. Menciono la importancia de que este proceso de lucha contra la impunidad y la corrupción que se ha dado a través del comunicado del Departamento de Estado se dé en el marco de un gobierno demócrata, un gobierno que ha sido más bien amigo y aliado en ciertas políticas internacionales sobre colegas del Grupo de Puebla del expresidente Rafael Correa. Hay que entender que han pasado desde que Rafael Correa dejó el poder 3 embajadores de Estados Unidos. Ayer el mismo expresidente Rafael Correa mencionaba que qué pena que sea el nuevo embajador el que ponga un comunicado como el que colocó, porque se les acaban las narrativas de que había un embajador que hacía política, que la fiscalía estaba en contubernio con el ex embajador. Es decir, con 3 embajadores, con uno nuevo que ha llegado, que de cierta manera muestra una institucionalidad y una sostenibilidad en el proceso de análisis de un comunicado como el que se ha hecho, de una decisión como la que se ha tomado, con 2 gobiernos de Estados Unidos, el primero un gobierno republicano, ahora un gobierno demócrata,
en proximidad a una nueva elección en Estados Unidos, donde cualquier decisión de política internacional puede tener un efecto local allá. Es decir, las razones para haber tomado esta decisión son muy técnicas en mi criterio. Se puede leer la estrategia que ha tomado el expresidente Rafael Correa de mencionar que es por el caso Assange, que es por un apoyo al gobierno actual del Ecuador. Todas esas narrativas carecen de un fundamento, dado que en el caso de Estados Unidos no es una decisión que se toma por temas ideológicos. Nuevamente lo reitero, en solo un año y medio aproximadamente, estas decisiones se han dado con el expresidente Martinelli en Panamá, con el expresidente Horacio Cartes en Paraguay, ahora lamentablemente con dos exmandatarios de nuestro país. Es decir, esas narrativas pueden tener más bien una estrategia política de ellos, de tratar de limpiar su imagen en nuestro territorio, de fortalecerse políticamente con algún esquema ideológico en nuestro territorio, pero hacia afuera es muy grave para ellos y muy triste para la imagen del Ecuador. Gracias, Juan Carlos, por darnos estos minutos en un viernes de feriado. Era importante analizar este tema para entender mejor desde su visión como ex canciller también cómo se configuran estas decisiones, como la que ha tomado ahora el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Que tenga un buen día. Gracias, Liz. Un saludo a todos los ecuatorianos. Gracias nuevamente a usted. Son las 7:52 de la mañana. Vamos a una pausa y al regresar, más información para ustedes.